En realidad, no, lamentablemente. Sería bueno que tuviéramos muchísimas más clases públicas, sí, independientemente de los conflictos del disparador o políticos que tenemos, ¿no? Sí, en este caso se trata de ese marco, pero una de las deficiencias de nuestro sistema educativo y de nuestra universidad es que debiéramos fomentar esto de las clases públicas, ¿no? Lo piden los propios estudiantes. Pero por supuesto, es mucho más rico, tiene otras posibilidades, hay otro intercambio con la sociedad, de manera tal que, digo, sería muy interesante. De todos modos, ahora estamos en un marco particular. Yo, en primer lugar, agradezco a Sidún la invitación, el confiar en lo que uno puede humildemente aportar en este caso, ¿no? Esta clase en realidad se enmarca dentro de lo que, si mañana no hubiera paro, a la misma hora, a las 3:30 de la tarde, que va a ser esto en la Facultad de Filosofía, yo tengo que dar mi clase de política educativa. Es un poco trasladar la clase tradicional del día, claro, a las puertas. Por cierto, con algunos aditamentos, es decir, ¿de qué vamos a hablar en la clase de política? De lo que debiéramos hablar en la clase de política en el marco de esto. ¿Eso qué es lo que significa? Que vamos a hablar de lo público, de lo privado en educación, del Estado, del mercado, de la mercantilización de la educación, del derecho a la educación, de toda esta trama que está hoy en el debate público. Y que yo diría, esto para dar como un panorama va a ser enfocado desde mi perspectiva, hay que enfocarlo, yo diría una vieja consigna que por allí no ha sido muy difundida más allá del ámbito estrictamente pedagógico, ¿no? Jan Amos Komnenos era un húngaro que fue el que escribió un famoso libro en el siglo XVII llamado La Didáctica Magna, y que esto le valió el apelativo de padre de la pedagogía, ¿no? Komnenos decía enseñar todo a todos totalmente. ¿Esto en qué lugar nos pone? Y esto lo decía en 1628, ¿no? O sea, hace 390 años. E incluso fue el primero que utilizó el término educación pública, lo cual además fue la base para la sanción de lo que fue la primera ley que existió en el mundo, que fue precisamente del siglo XVII en Alemania, ¿no? Muy anticipadamente a las que son más conocidas como la ley francesa de 1882, etcétera, que digamos ha sido prácticamente en el siglo XIX donde esto se ha expandido por el mundo. Pero volviendo a esta frase, ¿y por qué pongo esta frase? Sí. Se trata precisamente de que lo que está en tela de juicio cuando discutimos esta cuestión es la democracia y la inclusión, ¿no? Si uno se pregunta qué sería la democracia educativa, a veces tenemos algunas confusiones respecto a esto porque se plantea como democracia educativa la democratización institucional simplemente. Si tenemos en cuenta que la democracia supuso desde la antigua Grecia y desde los estudios en el campo de las ciencias políticas, de la ciencia política moderna, la distribución igualitaria del poder, que en realidad en nuestras débiles democracias de hoy, esta distribución igualitaria del poder se da solamente el día de la elección, ¿cierto? Sí. El día que el voto del presidente de la nación vale lo mismo que el tuyo, ¿cierto? Y que el mío y que el del vecino de al lado. El único día de participación efectiva del pueblo. Es el único día donde la distribución del poder es igualitaria, solamente para ese acto. El resto del tiempo no es igualitaria, ¿no? Y sobre lo que deben avanzar las democracias son algunas de las cuestiones que queremos discutir en este marco, ¿no? Pero lo que digo, extrapola al campo educativo, la democracia educativa sería la distribución igualitaria del saber, ¿no? La distribución igualitaria del conocimiento. Bueno, y esto empieza a ser de una complejidad tremenda, pero además constituye también la propia base de la democracia. Es decir, mientras tengamos una distribución no igualitaria, mientras no cumplamos aquello de todo a todos y totalmente, todo a todos supone lograr los mayores niveles de inclusión en el sistema universitario, ¿cierto? Que es el más débil en términos de inclusión. Es
es el de menor cuantía de estudiantes. Entonces, cuando vemos además que hay políticas regresivas respecto a esto hoy en la Argentina, es decir, hay políticas que lo que están es limitando, restringiendo, vía presupuesto, vía suspensión de paritarias, salarios docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Con intencionalidad. Por cierto, con intencionalidad que va en contramano de lo que sería el espíritu democrático, ¿no? Entonces acá no está en tela de juicio simplemente la educación, acá está en tela de juicio la democracia, ¿cierto? Ese concepto tan caro a las sociedades desde la modernidad en adelante, ¿no? Y que la vemos cómo se va restringiendo en la medida en que se restringen estas cosas. Así que bueno, la clase pública esta lo que va a hacer es abordar esto, vamos a tratar de que participe lo más posible el público, los estudiantes, docentes y demás que sí, porque se concurrir. suman, aparte es bueno destacarlo, se suman también docentes de la facultad, del ámbito académico en general, de otras facultades también, sí, que se acercan porque bueno, es una manera también de acompañar, digamos, en esto. Sí, y no solo de acompañar, sino también de contribuir a un debate absolutamente imprescindible, porque lo que nos va en esto es la posibilidad de cuando una persona ya llega a cierta edad y mira sus últimos 30, 40 o 50 años de vida y dice ¿qué fue de esta vida? Esa vida ya fue. Entonces, todas estas cosas son sumamente urgentes. Los chicos que van perdiendo la posibilidad de inclusión, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de la universidad, la pierden. Esto no se puede recuperar. Y en ese sentido, bueno, la educación superior está fortalecida. Si tuviésemos que traspolarlo al deporte, imagino en una pelea de box, ¿en qué round estamos, digamos? ¿Estamos por caer? ¿Queda resto? No, por allí me costaría mucho la analogía, ¿no? Con la pelea de box, porque... sí, no hay tampoco muy igualitaria, digamos. Sí que esto supone una disputa, pero esto es la disputa permanente, que además no va a terminar nunca. Quienes tienen ilusiones de que algún día terminen las disputas en el mundo, quienes creen en la posibilidad de una sociedad que no tenga conflicto, no creen en las heterogeneidades de los diversos sujetos sociales. Es decir, nosotros entendemos que el conflicto es inherente a lo humano y que debe ser administrado como tal, ¿cierto? O sea, no debe ser negado, invisibilizado, imposibilitado de su desarrollo. Por eso es que también esto, lo del debate, tiene que ver con la posibilidad de expresar distintas opiniones, de expresar una cantidad de elementos que van construyendo y reconstruyendo y que van haciendo que el género humano avance o no, ¿cierto? Es decir, que se avance en discusiones. Hace algunos años no estábamos discutiendo sobre la educación pública. Sin embargo, hoy hay algunos sectores que se animan a poner en duda si debemos seguir sosteniendo la gratuidad de la educación, ¿no? Bueno, está bien, en buena hora que lo discutamos y que reafirmemos los principios que haya que reafirmar en función de lo que la sociedad quiera. Pero esto debe hacerse desde elementos, fundamentos científicos, claros, precisos. O sea, no es simplemente la opinión. Ah, mira, yo opino así y acá clausuro el debate. El debate no se clausura así. El debate, en todo caso, es una instancia que permite la superación, la posibilidad de que yo, como les suelo decir a mis alumnos, que yo estoy orgulloso de no tener discípulos, porque un discípulo es como una especie de creyente, ¿cierto? Es decir, de lo que se trata es de que los discípulos, los alumnos, tengan las herramientas que les permitan pensar en contra de lo que yo pienso. Si no, no existe emancipación posible. Si no, la tarea, como diría Jacques Todt, es una tarea embrutecedora, la tarea educativa, y no es una tarea emancipadora. O sea que, de manera tal que, bueno, todos estos elementos son los que tenemos que poner en discusión, poner en debate, y que espero que, bueno, que esta clase pública sea un aporte a esto y a la resolución de estos conflictos en términos de, como digo, estar en un punto cualitativamente mejor después de que avancemos. Doctor, y ya para ir cerrando, bueno, ¿cuál es la visión de, justamente, usted que tiene contacto diario con los estudiantes, bueno, cuál es la visión de ellos, sobre todo en estas clases abiertas? ¿Se preguntan? ¿Tienen su propia opinión? ¿Cómo analizan estas situaciones?
Lo digo porque justamente algunos de los argumentos que se reciben en contra de la gratuidad es justo los estudiantes no van a terminar las carreras, ¿se entiende? Sí. Hay como Sí, un... de todos modos, primero una aclaración respecto al tema puntual. Sí. Esto de esa discusión respecto a la gratuidad tiene que ver con la concepción de la educación como derecho. Es decir, los derechos ningún derecho puede ser susceptible de compraventa en el mercado, digamos. Es decir, si no so pena de que deje de ser un derecho. O sea, si la educación es concebida como un derecho, entonces no hay ninguna posibilidad de que la educación no sea gratuita. Ahora, si la educación es concebida como una mercancía que va a estar a disposición de la sociedad en función de su poder adquisitivo, bueno, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa que yo desde ya, bueno, mi postura es claramente en favor de la forma que manifesté. O sea, yo creo fuertemente, y hay muchos fundamentos que también podemos desarrollar para sostener por qué la educación es un derecho. Entre otras cosas, esto del ejercicio democrático del cual hablábamos. En cuanto a tu pregunta acerca de los alumnos, yo creo que es muy creciente la participación de los alumnos respecto a estas temáticas, ¿no? Quizás hace 10 o 15 años atrás los alumnos se preguntaban menos estas cosas. Hoy se las preguntan un poco más, pero además se las van preguntando a medida que avanzan en las carreras universitarias. Porque como hoy nosotros tenemos una fuerte disputa entre lo que hace la escuela, la universidad, digamos, el sistema educativo en general, y lo que en el mismo sentido hacen los medios masivos de comunicación, las agencias que distribuyen otros saberes y otros conocimientos desde otros intereses que están más ligados al mercado, más ligados al interés económico, etc. Muchas veces, muchos chicos llegan al primer año de la universidad con escasas herramientas que les posibiliten esto, ¿no? O sea, escasas herramientas de análisis, digamos, categorías de análisis que puedan permitirles advertir esto. En ese sentido, el chico que a veces no puede analizar esto y no se pregunta por esto, resulta ser una víctima de un sistema que está para eso, porque, digamos, el sistema político-económico del país y del mundo ha dejado de ser simplemente este sistema llamado capitalista que estaba fundado en ser una metodología de producción y distribución de bienes para ser un tremendo aparato de distribución ideológica también. O sea, lo cual se hace a través de su pata comunicacional, ¿no? Desde el avance tecnológico. Entonces, si nosotros no advertimos que está esta presencia y seguimos creyendo que somos los universitarios y los educadores en general, somos el ombligo del mundo y que todo va a pasar por acá, no vamos a acertar. Es decir, acá hay que incorporar esta nueva realidad en la cual están inmersos todos los sujetos. Estamos todos, digamos, todos nosotros tenemos al menos una parte, una porción de nuestro pensamiento colonizada por la sociedad de consumo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se va a desactivar esto? A partir de brindar herramientas conceptuales capaces de analizar nuestras propias vidas, nuestras propias sociedades, nuestras propias desigualdades, ¿cierto? En un marco en el cual no concebimos que la desigualdad sea un hecho natural.